Un viejo refrán dice que en el mundo hay dos tipos de personas: las que adoran a los gatos y las que no los conocen. Y es que, en realidad, hay mucho que contar cuando se habla de gatos. Hay desde historias conmovedoras, historias sorprendentes, historias atemorizantes, historias increíbles y cualquier cantidad de cosas raras. Así que esta noche, si usted me lo permite y decide acompañarme, vamos a platicar historias de gatos. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Hay una historia muy bonita. En Rusia, en la provincia de Sajalín, hay una clínica. Es una clínica para animales, le llaman ellos estación de control de enfermedades animales. Está en una región muy fría, cerca de Yuzhno. Hace unos 7 años, una mañana, llegó un gatito. Estaba comenzando la primavera, pero allí la primavera significa que ya no estamos a 40 grados bajo cero, nada más a 20. Llegó un gatito. Era un gato feral, completamente salvaje de la calle, de alguna parte así. Sucio, maltrecho, con señales evidentes de hipotermia y más para allá que para acá. Era un gatito negro feo. La gente de la estación de control animal sintió pena por aquel animalito. Evidentemente no iba a sobrevivir. Quedaba claro que de dejarlo ahí no habría manera de que sobreviviera. Por lo que lo llevaron adentro, le pusieron una inyección de tal cosa, le metieron un antiparasitante furano, le dieron su agüita, su leche tibia, comenzó a comer, estuvo más o menos bien. Pasó unos días, fue subiendo de peso, se robusteció, se puso cariñoso, ronroneaba y venía y se te ponía junto. Muy lindo el animalito. Más o menos un mes después de haber llegado, se fue. Una tarde alguien salió a algo y el gato se salió y se fue. Les dio tristeza. A decir del encargado de la estación, les dio tristeza. Porque el animalito era cariñoso y lo estaban sacando adelante, ya estaba muy fuerte, ya se veía bonito. Pero la vida sigue. Después de la primavera vino el verano, el sol, las florecitas, que tú que yo, el otoño y el invierno. Y a todo el mundo se le olvidó el gato porque con ese frío lo único que se antoja es quedarse en casa, pero bueno, tienen que trabajar. Y para su asombro, pocos días antes de la entrada de la primavera, alguien escuchó el tradicional maullido de aquel gato. Sorprendidos, al salir a la puerta, en medio de toda la nieve y todo aquello, había un gato. Era su gato. El gato aquel negro sin chiste que regresaba nuevamente bastante maltratado. Con un arañazo en una oreja, flaco como si fuera una guitarra. Bueno, lo pasan, lo desinfectan, lo arreglan, le dan de comer. Estuvo poco más de un mes. Una tarde, nadie se dio cuenta cómo ni a qué hora, pero se fue. De nueva cuenta les causó mucha tristeza, porque ya se habían encariñado otra vez con el bicho ese, ya lo habían limpiado, le habían quitado pulgas. Vaya, llegó en malas condiciones, pero ya lo habían arreglado de nuevo y se les vuelve a ir. A pesar de que pasaron preguntando en todas las casas, nadie les dio razón. Viene de nuevo el verano, viene el otoño, llega el señor invierno congelando todo, y resulta que pocos días antes de la primavera de nuevo el maullido del gato. Esto causó mucho asombro, porque todos los empleados, aquellos que salieron a ver, vieron el gato. ¡Su gato! El gato aquel que había venido el año pasado y el antepasado estaba allí. Ahora era la otra oreja la que traía herida, estaba todo flaco y se veía que no iba a sobrevivir un minuto más, por lo que lo metieron, lo pusieron en una manta térmica, lo alimentaron y volvió a ponerse muy bonito.
Durante los 5 años siguientes, el gato de la estación de Sajalin religiosamente volvió cada primavera. ¿Qué lo impulsaba? ¿Por qué no iba a buscar otro lugar? ¿Por qué exactamente en la misma fecha? Nadie se lo explica. Simplemente regresaba. Por supuesto, no podría regresar para siempre porque era un gato callejero, y la esperanza de vida de un gato callejero en un país como ese, en donde los fríos son tan brutales, es muy poca. Un buen día no regresó. Llegó la primavera y el gato no regresó, y se quedaron muy tristes. Probablemente habría muerto por ahí, y hasta la fecha no saben cuál fue el destino final, si es que algún hogar caritativo lo adoptó o simplemente quedó por ahí debajo de la nieve en alguna parte. Pero durante varios años, el gato volvía. ¿Qué lo motivaba? No lo sé. Quizá ocurre lo mismo con la historia del gato de los 600 kilómetros. Es una historia interesante del 2013 en Francia. Una familia que vive hacia el este. Un buen día tiene que mudarse hacia el oeste, hacia Mosa. Meten todo al camión de mudanzas, empacan todo, y nadie se pone de acuerdo sobre el gato. Son 4 o 5 miembros de la familia, y alguien pensó que otra persona de la familia había subido la cajita del gato y no se ponen de acuerdo. El caso es que arranca el camión y ellos van con la idea de que el gato va adentro. Llegan a su domicilio en Mosa, desempacan todo y se dan cuenta que el gato no está por ningún lado. Van y preguntan al vecino, al otro vecino. Alguien de la familia dice: no, yo me acuerdo, yo lo subí, el gato, yo sí lo subí, no sé cuánto, y es un drama aquello. Claro que lo habían subido, no lo habían puesto en una jaula, no sé cómo lo habrán hecho. El caso es que hay un pleito enorme porque el gato era muy querido. Cochi, como era conocido aquel animal, no apareció. La familia se puso triste, bueno, lo que usted quiera y mande. Pero el tiempo pasa. Y un buen día reciben una llamada telefónica. La llamada telefónica proviene de su casa antigua, la casa anterior, la que está al este de Francia. Se trata de los nuevos propietarios, de la gente que está ahí en esa casa, que los están buscando para informarles que hay un gato ahí y preguntarles si no es de ellos. Acto seguido mandan una fotografía y si bien el gato se veía bastante maltrecho, no había duda de que era Cochi. Y es cuando caen en cuenta de que el animal sí iba en la mudanza. Había llegado a Mosa, pero por alguna extraña razón sus apegos, un buen amor, vaya usted a saber qué lo motivó a caminar cerca de 600 kilómetros hasta volver a su casa. Eso significó 13 meses. A lo largo de 13 meses fue pasando de granja en granja, de casa en casa, en donde podía pepenaba algo, hasta que llegó a su destino final. Una revista de animales y cosas de esas se dio a la tarea de sondear, tratar de reconstruir el camino, encontrando algunas personas que afirmaban que el gato aquel había estado en su casa un par de días y después había seguido su camino. ¿Qué lo motivó? No lo sé. Pero fue sorprendente. Y claro que hay otras historias locas. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de Oscar, el gato del hospital? Bueno, Oscar era uno de tantos gatos y una de tantas mascotas de un lugar conocido como Steer House, una residencia para personas mayores ubicada en Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos. En este sitio las personas mayores son llevadas para recibir atención y cuidados. Algunas de las personas están en buenas condiciones, son bastante autónomos. Otras de las personas que llegan ahí ya son pacientes incapacitados completamente. Esta casa de asistencia, esta residencia para personas mayores, tiene un perrito por ahí, unos gatitos. Y en el año 2005 entró a la casa un gatito. Es un gato normal, blanco con algunas rayas. Le pusieron Oscar. Y en general era un gato muy tímido. A diferencia de otros gatos que se convirtieron en mascotas de compañía y que rápidamente se acercaban a las personas y tenían su humano favorito, Oscar era muy retraído.
Prefería estar metido en el armario de las cosas de limpieza o estar en alguna parte en un sillón por allá donde no hubiera personas. Un buen día, Oscar fue visto en la tercera planta, en el tercer piso. Es un área un poco más triste que las demás. Las personas que están allí padecen demencia avanzada. Son personas que ya no reconocen. Es un área muy complicada porque las personas que llegan ahí normalmente llegan a fallecer. Esa es la realidad, no hay recuperación posible. Se les dan los tratamientos adecuados para que su cuerpo no se deteriore más de lo que se deteriora normalmente, que no tengan lesiones, se les asea, se les alimenta, se les cuida. Pero es obvio que son personas que ya están en una condición muy crítica. Por alguna razón, el gato fue pasando por las diferentes salas, planta baja, primer nivel, segundo nivel, hasta llegar al tercer nivel de la Steerhouse. Y entonces pasó algo raro. Un buen día, notaron que el gato entraba a una habitación, daba 2 vueltas a la cama, se quedaba un instante parado como viendo, saltaba sobre la cama, poniéndose sobre la cama donde estaba una persona que realmente ya no prestaba atención porque es el área de las personas con demencia, es decir, que ya no están en este planeta. El gato daba 2 vueltecitas más y se tendía cariñosamente junto a la persona, se acurrucaba a un costado, hasta el punto de estar ronroneando. Pero entonces se dieron cuenta de algo. Cuando el gato hacía eso, un ratito después la persona moría. Se sorprendieron y empezaron a observarlo con más frecuencia, porque de pronto el gato llegaba a una habitación, se paraba ahí con el rabo muy parado, esperaba un momento a que llegara alguna enfermera o personal cualquiera que entrara a la habitación. El gato llegaba, hacía esta rutina de dar 2 vueltas a la cama, subía, daba 2 vueltecitas y se echaba. Poco después los empleados de este lugar empezaron a hilar el patrón. Si el gato entra y se acuesta con el paciente, es que el paciente no va a vivir mucho. Así que comenzaron a hacer otra cosa, que era llamar a los familiares, para avisarles que su familiar estaba falleciendo, para pedir la asistencia de un sacerdote, de alguien. Algunas de estas personas recuperaban un poquito la conciencia con la cercanía del gato, otras definitivamente no. Pero se volvió una situación tan extraña que tan solo en los primeros 2 años que hizo esto acompañó a unas 25 personas que morían. No lo hacía como si estuviera detectando algo, sino acompañando a la persona. Una enfermera cualquiera que entraba a una habitación y veía al gato ya no perdía el tiempo. Se regresaba para marcarle a los familiares, de tal manera que tuvieran la oportunidad de acompañar a su ser querido en el momento de partir, o de traer las ayudas espirituales o lo que obedeciera a la ocasión. Esto se fue volviendo cada vez más notorio, pero siempre era lo mismo, en el mismo nivel, en la tercera planta. Cuando alguna vez lo bajaron a otros niveles, no hacía nada ahí. Trataba de regresarse inmediatamente a su nivel. ¿Qué veía el gato? Oscar murió en el año 2022 de causas naturales. Ya era un gato viejo, pero hasta el final siguió haciendo lo mismo. Se detenía, veía, como que olfateaba algo, daba sus 2 vueltas y para arriba. Hay todo tipo de especulaciones. Hay quienes dicen que en realidad era simplemente una coincidencia, puesto que no todas las personas que fallecían con el gato encima. Entre 2005 que comenzó a hacer esto y 2022 que fallece el gato, en esta casa deben de haber muerto más de 300 personas, en tanto que el gato solo acompañó a 100. Sin embargo, para ser una casualidad, resulta un poco conspicuo. Pero además de eso, hay otra explicación. Alguien sugería que en el momento en el que se acerca la muerte, algunas de las glándulas, algunos de los órganos, quizá las propias células, liberan alguna especie de feromona, algo que se percibe con el olfato, una especie de hormona de la muerte, y el gato lo percibía, y por eso se acercaba. Sin embargo, esto es un poco contradictorio, porque si el animal percibiera algo inusual,
Lo que habría hecho era olfatear con mayor insistencia e incluso llegar a restregarse contra esto. Cuando un gato encuentra un aroma que le es agradable o le resulta sensual, suele restregarse. Si desea marcar territorio, lo mismo. Pero en este caso lo único que el gato hacía era subir, dar 2 vueltecitas y acurrucarse a ronronear junto a la persona, como si estuviera despidiéndola. Y claro, no hay que perder de vista que en algunas culturas antiguas, la idea del gato era el acompañante hacia el más allá. Se colocaban gatos en las tumbas, porque había la creencia, en parte, y por supuesto había muchas otras, pero en parte, de que el gato era una especie de compañía hacia el más allá. Oscar parece serlo, aunque por supuesto también había quienes tenían mucho temor cuando se divulgó la noticia. La noticia por primera vez se dijo en 2007. Así es que muchos familiares eran celosos de que el gato no entrara a donde estaba su pariente. Les daba miedo. Hubo quien dijo que el gato era el ángel de la muerte. No lo sé. Ahora quiere que le cuente otra historia loca. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver con un drama tremendo. La Segunda Guerra Mundial es un periodo de la historia que no se puede olvidar porque fue horrible. Se tiene que tener presente para evitarlo. Pero en medio de esa tragedia y de esa destrucción horrible, hay historias tan locas como la de Sam el Inundible. Hay muchos que dicen que nunca existió, que es falso completamente, como una moneda de 2 pesos. Bueno, pues habría que preguntarle a los que la contaron. Pero todo comienza cuando Adolfo Hitler toma el poder de Alemania y quiere crear una flota naval invencible. Invencible en todos los aspectos, que pueda combatir a la flota inglesa, que era famosa, la Marina Británica era famosa por su poderío y por todo aquello. Y es cuando se empiezan a diseñar grandes barcos. Entre ellos, una serie de acorazados, bueno, solo eran 2, que eran el Bismarck y el Tirpitz. No eran tan grandes. Otros barcos fueron más grandes. Pesaba cerca de 50,000 toneladas, pero especialmente el Bismarck era un barco impresionante. Una silueta elegante, muy elegante, rápido, muy rápido, para ser un gigante de esos, con un blindaje increíble, porque eran barcos blindados. Estaban pensados para resistir cañonazos, torpedeos, lo que fuera, eran barcos muy fuertes. Pero además llevaba unos cañones descomunales con una ingeniería de precisión que podían darle a un blanco a 36 kilómetros. Con equipos que eran analógicos, vaya, una cosa mecánica completamente, porque no había computadoras como tal. Pero a partir del ingenio alemán, habían diseñado todos estos artefactos impresionantes y el barco en sí era una obra de ingeniería bellísima. Se diseña, se construye, se pone a flote. El objetivo de estos barcos, de este grupo de barcos, junto con otros barcos igualmente poderosos, era atacar los convoyes militares. Estados Unidos mandaba, junto con Canadá e incluso México, provisiones a los ingleses. El objetivo de estos grandes barcos era navegar por el Atlántico, interceptar los convoys o convoyes que venían de Estados Unidos, hundir los barcos que traían provisiones a Inglaterra y con esto obligarlos a rendirse. Sí, también los submarinos jugaban ese mismo papel, pero la idea de estos grandes barcos es que eran tan poderosos que un convoy no tenía ninguna posibilidad, y un solo avión de esos que andaban arriba cazando submarinos tampoco lo tendría. Así es que se construye, se pone a flotar, y entonces estalla la guerra. Pero había problemas, como siempre, porque los ingleses no estaban así nada más que viendo, sino que estaban preparados, por lo que esto fue enviado a Noruega, junto con el Tirpitz y junto con el Prince Eugen, que era un crucero pesado, una cosa muy linda, van para allá, a la espera de salir al mar y atrapar a los barcos aliados. Allá les agarra el 41, 1941.
Hitler da la orden de que se inicien operaciones, quiere ver sus gigantes en acción. Pero en realidad el Tirpitz todavía no estaba terminado. El único que estaba operativo era el Bismarck, que llevaba un buen rato metido allá por el frío. El Prinz Eugen y otro acorazado viejo que tenían, junto con muchos destructores. Pero las cosas se complicaron hasta el punto en el que un buen día, cuando dan la orden de salir, solamente sale el Bismarck con el Prinz Eugen, que por cierto estaba medio lastimado porque había chocado con una mina. A bordo del Bismarck estaba un almirante, que era el almirante Lutyens, y estaba el capitán del barco, que era el capitán Lindemann. Esto generó un choque de opiniones, porque Lindemann no quería ir a cazar barcos solo. Sabía que los británicos lo iban a estar esperando y lo iban a hundir. Porque si bien un barco contra un barco, el Bismarck ganaba. Pero 20 barcos contra el Bismarck, bueno, lo hacían pedazos. Entonces no quería eso, él iba solo. Pero Lutyens quería a fuerzas quedar bien con el Führer. Así es que ordenó que se fueran. Él y el Prinz Eugen, que era un crucero pesado, pero era un barco chico. No podía competir con los gigantes británicos. Bueno, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque a bordo del Bismarck había un gato. El gato del capitán Lindemann, Oscar. Era un gato negro con blanco. Hay una fotografía incluso en donde se ve al capitán con su gato. Probablemente lo habría llevado consigo para tener una compañía, un animalito. En esos meses de estar en el mar, estos barcos zarparon y a veces eran 6 meses y no podían volver a casa. Para atenuar esa soledad llevaría a su gato. El detalle es que el gato obviamente salía del cuarto del capitán, iba y venía, los marineros se acostumbraron e inclusive le habían hecho un collarcito. El collarcito decía: Oscar, capitán de corbeta, Bismarck. En un tono de broma le habían dado un rango. Y según parece, el gato andaba por ahí. Evidentemente no andaría en cubierta donde las olas lo habrían arrastrado, andaría por ahí cerquita del camarote del capitán y las áreas donde andaba el capitán. El detalle es que, un buen día, mientras están navegando, según ellos, para ir a cazar barcos en el Atlántico, son sorprendidos por la flota británica, se arma un cañoneo de padre y señor mío. El Bismarck, de un cañonazo, hunde uno de los barcos de la flota británica, una insignia. El Hood, de un cañonazo, lo revienta. Y se hunde y creo que sobrevivieron 3 personas. 1.400 muertes. A bordo del Bismarck, por cierto, había 2.200 marinos. Y se escapa el Bismarck, pero esto prende a los británicos, que dan la orden de hundirlo y empieza una cacería que terminaría el 27 de mayo de 1941, cuando el Bismarck, dañado por unos torpedos y una serie de cosas, es alcanzado por varios acorazados pesados británicos y despedazado. Y no se hundió. De hecho, en medio de toda aquella carnicería y el barco destruido, los marinos tuvieron que poner unas cargas explosivas para que el barco se hundiera, quedando a bordo unos 300 hombres que intentaron salvarse con botes salvavidas, con trozos de madera, con lo que pudieran. 300. El barco se hunde. Llegan los barcos británicos a ver qué sacan de ahí, qué rescatan, y es cuando encuentran que no hay más allá de unos 100 y pico de sobrevivientes de 2.200. Recogen a la gente aquella y en eso llega un destructor británico que se llamaba el Cossack. El Cossack era un barco bastante bueno, era un destructor muy poderoso que había visto acción por todas partes, y empiezan a revisar entre los despojos, entre el campo de despojos que estaba ahí flotando, cuando de pronto el vigía dice: hay algo ahí que se mueve, en esos trozos de madera hay algo que se mueve. Había unos fragmentos ahí de unas lanchas, unas tarimas, algo, y se dan cuenta que es el gato. Bueno, ellos no sabían, ellos vieron un gato, y por misericordia, el capitán dio la orden de bajar un bote y rescatar al gato. Lo llevan a bordo, y es cuando se dan cuenta que decía Oscar, capitán de corbeta del Bismarck. Les hizo gracia aquello y se fueron. El gato venía todo salpicado de aceite por el hundimiento, temblaba de frío, medio congelado, lo llevaron abajo, lo lavaron, le dieron de comer algo, y el gato se acurrucó por ahí.
Al paso de los días, el Cossack no tocó puerto, sino que se siguió de operación en operación en operación y así sucesivamente fue enviado al Mediterráneo, fue enviado a otro lado, fue llevado por aquí, por allá, Un buen día, el gato ya le cambiaron el collar y ahora dice Oscar Royal Navy. Y el gato está por ahí adentro siempre. Y si alguien pasa, le hace un cariñito. A veces está el capitán en su mesa de trabajo y el gato está aquí junto del ronroneando. Es un gato negro con blanco, no tiene ninguna gracia. Pero en octubre de 1941, el Cossack, después de una operación exitosa, es torpedeado. Un solitario torpedo de un submarino lo hace que se parta en la mitad, casi que vuela en pedazos por aquí, por allá, llamas, y empieza a hundirse rápidamente. Muchos marinos murieron ese día, pero por azares del destino el gato fue llevado a un bote salvavidas. Probablemente alguno de los marineros, en medio de la agitación, tomó al gato, lo abrazó y se subió. Los marinos del Cossack quedaron por ahí a la deriva, flotando, en sus barquitas y demás, cuando llega un enorme portaaviones, el Ark Royal, orgullo de la Marina Británica, y rescata a toda aquella gente, y lo primero que dicen es el gato, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar un gato? No, hombre, echen eso al mar y ya. Pero de pronto alguien les dice, no, que mira, dice Oscar Royal Navy, este es gato de la Marina Británica, sin saber que se habían llevado al gato del Bismarck. Bueno, el Ark Royal sigue con su camino, era un portaaviones, era un barco muy grande, llega al Mediterráneo, se detiene en Gibraltar, donde el gato se baja. Le pierden la pista. 2 o 3 días después, cuando ya van a zarpar, aparece el gato. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque alguien lo vio, obviamente, y los marinos contaron la historia. Suben al gato, que era el mismo gato con el collarcito y todo arañado, todo maltratado, y se van a navegar. Para noviembre de 1941, es decir, 2 meses después de que hundieron el Cossack, le toca el turno al Ark Royal. Varios torpedos de un submarino alemán pegan de lleno y lo ponen de lado. No se hunde, pero el daño es masivo, por lo que evacúan a la tripulación. Solamente se queda una tripulación mínima para tratar de sostener el barco a flote, mientras los remolcadores lo llevan a puerto. Al evacuar la tripulación, se llevaron al gato. Era el tercer barco que hundían y el gato sobrevivía. Según cuenta la historia, el gato llegó a Inglaterra y ¿qué hacías con el gato? Lo llevaron a un lugar propio para un gato veterano de guerra, el Hospital para Veteranos en Belfast, en donde falleció en 1955. Era un gato muy viejo. Hasta el último día de su vida llevó su collarcito. Oscar Royal Navy. El nombre de Sam el Inundible se le dio en el Cossack. Alguien le puso ese nombre, pero en realidad el collar siempre dijo Oscar Royal Navy. Hay quienes dicen que es solo una leyenda, pero hay muchas personas que consideran que no es una leyenda, que es una historia verídica, solamente que las fotografías y el dibujo no corresponden. Porque hay una pintura, una acuarela, que alguien dijo que eso era el gato, pero en realidad no es. La fotografía importante es en donde está el capitán Lindemann con su gato. Usted puede creerla o no, pero es interesante. Ahora quiere que le cuente otra. ¿Sabía que en Washington, D.C., en el Capitolio y en la Casa Blanca, donde se encuentran los poderes de Estados Unidos, desde donde se manejan los destinos de media humanidad, hay un gato demonio? Sí, ya sé. ¿Ha de ver usted puesto cara de qué? Sí. Desde la época de la Guerra Civil, hubo varios reportes raros de personas que aseguraban que en los sótanos de la casa del Capitolio había un gato demoníaco. Un gato que aparecía inicialmente como un gato normal, pero que repentinamente cambiaba. Se prendían unos ojos rojos y se hacía enorme, del tamaño de una vaca, para luego desaparecer. La historia puede parecer fantasiosa, pero se ha repetido tantas veces de diferentes testigos que ha sido un asunto de mucha consideración. Pero no solo es en el Capitolio.
porque también ha sido visto en la Casa Blanca. El mismo bicho. Aparece como un gato normal, y de pronto ante la mirada de algún guardia, de alguna camarera, de alguien, empieza a transformarse hasta volverse un monstruo que, si bien no lastima a nadie, porque no ataca, no muerde, no hace nada, pero sí impresiona por los ojos aquellos encendidos y todo este asunto, pero de pronto desaparece. Nada más que hay truco, y el truco está en que cada vez que ha sido reportado un avistamiento de esta cosa, pasa algo feo. Si el avistamiento, es decir, el encuentro, ocurre en el Capitolio de los Estados Unidos, seguramente habrá una guerra, un problema económico o algún problema feo. Si ocurre en la Casa Blanca, morirá un presidente. Hay quienes dicen que es solo un mito. Pero en 1929, poco antes de la gran crisis de la bolsa de valores, numerosas personas fueron testigos de aquello y reportaron haber visto al gato demoníaco. Ya lo habían visto desde la época de Lincoln. Hubo quien aseguró que poco antes de la muerte del presidente Abraham Lincoln, alguien había visto al animal demoníaco aquel en la Casa Blanca. Cuando apareció por la crisis de la bolsa de valores de Estados Unidos, fue en el Capitolio. En 1916 apareció nuevamente en el Capitolio anunciando la entrada de la guerra de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y sucesivamente, cada vez que ha habido algo feo, como la muerte de John F. Kennedy en el 63, varios miembros de seguridad aseguraron haber visto un extraño gato en la parte baja de la Casa Blanca. Hoy en día no es un sótano, simplemente es la parte que le llaman ellos un ground, la de tierra. Pero aseguraron haber visto por ahí ese animal, que se transforma. Lo vieron primero como un gato normal, y claro que usted se reiría si un agente del servicio secreto con sus pistolas, sus cosas, sus lentes oscuros llega y le dice: vi el gato del demonio. Rayos, hay que cuidar al presidente, pero esa vez no lo cuidaron. Y ha habido otros incidentes igualmente dramáticos. Hay quienes aseguran que en el año 2001, antes del ataque contra las torres del World Trade Center, el gato se vio deambulando, pero esa vez fue tan grave, el incidente era tan macabro, que el gato fue visto de un lado a otro, entre la Casa Blanca, el Capitolio, y la Casa Blanca y el Capitolio, anunciando que venía algo muy grave. ¿Qué es? Evidentemente para muchas personas se trata solo de un mito, una de tantas leyendas de algún guardia trasnochado o quizá un poco bebido que vio la sombra de un gato y se inventó todo. Pero es curioso cómo a lo largo de más de 100 años se ha repetido esto. Sí, puede ser solo un mito, pero hay otras historias de gatos igualmente sorprendentes. Algunas veces ocurren en los lugares comunes. No tiene que ser el gato de Washington para ser demoníaco, y tampoco para salvar vidas. En alguna ocasión sucedió algo muy raro en Guadalajara, Jalisco, México. A finales del siglo XIX, unos 10 años antes del cambio de siglo, 1890, un acaudalado ganadero, un hombre que tenía numerosos ranchos, cientos de hectáreas por todas partes, se empieza a preocupar por su familia. México estaba viviendo momentos en los que había vientos de guerra. Y él tiene 6 hijas. Y se entiende que deben de haber sido muy guapas. No las quiere en los ranchos, no las quiere en la casa de la hacienda. Por lo que decide mandarlas a Guadalajara. Consigue una propiedad, compra un terreno enorme, construye una casa muy cómoda donde puedan vivir muy bien, que tiene una huerta atrás, tiene otros predios a los lados, y manda para allá a sus hijas. Las va a acompañar una tía y la mamá, no sé cuánta gente más habrá ido. Poco después de todo aquello, la guerra empieza. 1910, bueno, no es poco, fueron algunos años después, viene la revolución. Y evidentemente se armó la de no te cuento. El caso es que aquel hombre termina yéndose a vivir a la casa de Guadalajara y bueno, ahí comienza la historia. Las hijas se van casando, excepto una, a la que llamaban la chatita, por la nariz pequeña. La chata no se casó.
Así es que con el paso de los años todas las hermanas se fueron casando y se fueron yendo a vivir con sus maridos, e incluso como la guerra estaba muy fea, algunas de ellas emigraron con todo y maridos y niños a los Estados Unidos, quedándose la chatita a cuidar al papá y a la mamá. Por ahí, otra de las hermanas se había quedado, pero no fue muy buena su vida y no tuvo mucha suerte y falleció muy pronto dejando un único hijo. El asunto está en que como el niño estaba solo, lo llevaron allá a vivir con la tía chatita. Y se quedó a vivir ahí. Un día, se mueren los papás. El ranchero y su esposa fallecen. Juan Pedro, que era el hijo aquel, el chiquillo aquel, va creciendo. Y la tía chatita tenía una costumbre. Tenía muchos gatos. Siempre tenía muchos gatos. Juan Pedro conoce una mujer, se casa con la mujer, se van a vivir a su casa y la tía chatita se queda sola. Juan Pedro iba todos los días a ver a la tía chatita, a llevarle lo que necesitara y sobre todo a llevarle pollos, pedazos de carne, lo que fuera, para los gatos. La tía chatita preparaba una enorme cazuela de cosas cada noche que sacaba al patio para los gatos. No eran gatos cariñosos. Según se cuenta, eran huraños, agresivos, se peleaban las noches cuando había una gata en celo, era imposible dormir ahí por los maullidos y los ruidos que hacían horrendos, y la casa olía a gato, obviamente. Juan Pedro tiene hijos, va a visitar a la tía, y bueno, pues no es una experiencia muy grata para los chiquitos, porque los gatos no son cariñosos, más bien son agresivos y huele feo, y bueno, llega un punto en el que el único que visita a la tía chatita es Juan Pedro. Se ganó el cariño porque además era como su hijo. Como se había muerto la hermana muy pronto, vio a Juan Pedro como su hijo. El tiempo va pasando y un buen día la tía chatita ya está muy mayor y llama a Juan Pedro y le dice: oye, mira, yo te he querido mucho, tú sabes que siempre te vi como mi propio hijo, así es que ya le hablé al abogado fulano de tal, te quedas tú con todo. Pero tía, ¿de qué está usted hablando? Sí, te quedas tú con la casa, te quedas con la huerta, con los terrenos de no sé dónde, pero no vas a poder hacer mucho con ellos. Puedes usarlos, puedes rentarlos, puedes explotarlos, puedes trabajarlos, haz lo que quieras, pero no puedes venderlos porque son para tus hijos. Sí, está bien, tía, no hay problema, pues como usted diga, pues. Y hay otra cosa que te quiero recomendar mucho. Deja los gatos. No les hagas nada. Que siempre estén aquí los gatos. Pero tía, ¿en serio quiere usted tanto a sus gatos? No, hijo, no es que los quiera, es que hacen falta. Pero tía, pues ¿cómo? Pues le ponemos trampas para los ratones, ponemos algo, pero tanto gato, tú no me digas, no me contradigas. Deja los gatos. Pero tía, es que, pues así como voy a rentar la casa, ¿cómo voy a poder hacer algo con tanto animal por aquí? Dice, es que si quitas los gatos, no vas a poder hacer nada, porque los gatos espantan a los muertos. Bueno, pues como usted diga, ¿no? Ese día este señor Juan Pedro, que tenía ya varios hijos y la esposa, pensó que la tía chatita ya le había girado la canica. Total, pasan unos meses más y fallece la tía chatita. La llevan a enterrar, todo aquello, y la vida sigue. Y Juan Pedro consigue que este predio se alquile para tal cosa, la casa fulana, y les empieza a ir más o menos bien. Hasta el punto en el que un día deciden mudarse a la casa porque era muy grande y estaba muy bien ubicada y todo aquello, pero la esposa le dice que con tanto gato no, ella no quiere ir ahí. Ella le dice que es una promesa que hizo, que no sé cuánto. Bueno, pues se meten a vivir, pero sí, a los 15 días era una locura. Los gatos atacaron a los niños, los gatos atacaron a la esposa, era una peste, se metían por todas partes, así es que consiguieron a alguien que se llevó todos los gatos. Ahora sí, vida y tranquilidad. Pero no por mucho. Poco después comenzaron los verdaderos problemas. Y es que había un montón de fantasmas en la casa. El primero y el más insistente era un hombre joven. Se le podía ver. No era muy notorio en cuanto a que se viera muy sólido, más bien se veía traslúcido.
pero parecía que entraba por la puerta principal y subía en dirección hacia la habitación de la tía Chatita, y se le veía como triste, como nostálgico, como arrastrándose, una cosa muy fea. Y ahí se perdía. Los otros eran evidentemente los abuelos, porque se veían dos figuras que no se podía distinguir mucho porque eran blancas, pero cuando aparecían empezaba el frío y se sentía aquello tan feo. Ibas tú a algún lado, por ejemplo, a la letrina que estaba hacia atrás, hacia la huerta. ¡Ay, Dios! Ve de día, porque en la noche se te aparecían hasta allá. Fue tal el susto que se llevaron de todo aquello, que de plano estaban pensando mejor irse. Llevaron al cura a hacer misas, bendiciones. No funcionó. En algún momento vino otra parienta, de esas que se habían ido lejos, solamente a saludar. Y cuando le platicaron todo lo que pasaba, les contó. La tía Chatita no se casó, no porque no quisiera casarse, no porque no le hubieran dado permiso, porque le mataron al novio. En la puerta de la casa. El novio venía, ya habían hecho la pedida de mano, ya estaba todo listo. Venía a ver a su novia ese día y allá afuera se lo fueron a matar. Se armaron los balazos y el tarugo estaba parado afuera y que se lo matan. Ya no quiso volver a querer a nadie. Ya no quería pasar por eso, así es que nunca se volvió a casar. El problema es que todos vieron los fantasmas. Primero fue solamente el muchacho, y la primera en verlo fue la tía Chatita. Pero luego también la mamá y el papá llegaron a ver el fantasma aquel, hasta que un día una de las empleadas de la casa llevó gatos. Y no uno, sino como 5. Y ya no se veían los fantasmas. Y luego los gatos se fueron reproduciendo y fueron como 20. Y entonces se murieron los papás. Y sacaron los gatos y volvieron a aparecer los fantasmas. El caso es que terminaron llevando gatos de nuevo. Durante muchos años la gente contaba que esa casa, que estaba cerca del centro, no tengo la dirección exacta, la casa de los gatos, era porque había fantasmas, y si no dejabas los gatos, los fantasmas te hacían la vida imposible. Y hay quienes aseguran que hasta la pobre tía Chatita de vez en cuando le gustaba darse una vueltecita para ver si estaban los gatos. Hasta que demolieron la casa y construyeron un edificio. Hay quienes dicen que el edificio tiene muchos gatos. ¿Usted por qué cree que sea? Son algunas historias de gatos que hemos encontrado por ahí para un programa tranquilo y agradable, en una cálida noche. Buenas noches y que descansen en paz.